Hola amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jorge Otero Atrián. Me dedico a ser psicoterapeuta de un curso de milagros y pues en este video les quiero platicar brevemente la historia de cómo llegué al curso y cuáles han sido las ventajas y beneficios que yo he notado en mi propia vida. Yo inicié desde la infancia con una discrepancia un poco marcada con el tema de religión. En mi familia, por tradición, no por práctica, sino por tradición, hemos sido católicos, somos de México, yo soy de México. Y sin embargo, me acuerdo que uno de los rituales importantes es la primera comunión. Esta fue como la primera introducción a mi vida de conceptos religiosos, entendiendo que religión y espiritualidad son cosas completamente diferentes. En tema de religiosidad, ese fue como mi primer acercamiento y a mí me desquiciaba un poquito o me molestaba un poquito esta imagen de Dios como muy juicioso, como estas características humanas del juicio y del castigo y la recompensa, esas características que desde mi punto de vista son muy humanas, maximizadas en un Dios. Y yo tenía un conflicto con eso, esa es la realidad. O sea, desde niño como que yo dije, ok, te escucho y no te rebato, pero no voy a creer tu versión de Dios. Esa es como que mi primera impresión que yo tengo del tema visión de Dios. La vida sigue pasando, cumplo con los ritos normales de la religión católica y pues avanzo en mi vida y yo recuerdo mucho cuando llego a la universidad, tuve la oportunidad de acercarme a una familia de amigos que eran cristianos. En México, no sé si en todas partes del mundo, pero al menos en México el catolicismo es una cosa y el cristianismo es otra cosa. La visión cristiana, tiene estas características impositivas, ¿no? de qué hacer y qué no hacer en tu vida. Sin embargo, a mí me parece que a mí me parecía desde entonces que el Dios no se iba a estar fijando en qué haces y cómo lo haces. Me parece que eso es una visión como muy pequeña de Dios, o sea, es como ver a un Dios muy pequeño. Y tuve la oportunidad de conocer este mundito. Obviamente otra vez dije no concuerdo con esta visión de Dios. Avancé después de este proceso en la universidad, porque esto de conocer el cristianismo fue en la universidad. Después de ahí la realidad es que yo tuve como un momento no necesariamente ateísmo, pero digamos que mi experiencia terrena, mi experiencia sensorial era todo a lo que le daba crédito. Sin embargo, a pesar de eso, desde niño yo había desarrollado de manera intuitiva una relación con Dios. O sea, mi relación con Dios era un tema le platicaba de repente mi día o le agradecía porque, no sé, habíamos ido de paseo con la familia o en la noche rezaba un poco, pero no de rezar, sino de orar. Oraba un poco con Dios y platicaba y chalala. Entonces, eso nunca se terminó. O sea, desde que yo era niño hasta que yo fui ya más grande y hasta la edad actual, la relación personal con Dios permaneció. O sea, permaneció, sin embargo, el acercamiento a las instituciones religiosas era lo que me hacía cortocircuito. Entonces así decía, esto no. ¿Qué sucede? De repente yo estaba viviendo en el centro del país, en el centro de México, y ocurre algo aproximadamente cuando yo tenía 35, 36 años. Empiezo a trabajar como terapeuta en medicina alternativa. Esto me da la oportunidad de estudiar, meterme a cosas nuevas, a aprender, meterme a la universidad, que fisioterapia, que charalá. Y una de estas disciplinas fue el Reiki. El Reiki tiene esta característica, para los que ya lo conocen,
es una terapia energética a través de imposición de manos. Sin entrar en detalles sobre lo que es el Reiki, pero si conoces a algún terapeuta Reiki, cada terapeuta Reiki puede tenerte una versión distinta de cómo el propio terapeuta siente la energía del Reiki, porque además es súper notorio, o sea, es como muy evidente. Nada más que no se puede homogeneizar la experiencia, es que los terapeutas Reiki sienten cosas bien distintas, pero saben que está sucediendo la transmisión de energía Reiki. Entonces entro a este mundo nuevo, empieza mi proceso de autosanación, que es parte de la iniciación, digamos, y de repente se empiezan como a despertar otras sensaciones, otras percepciones energéticas, temas con los sueños, y empieza como a despertarse un sexto sentido, digamos, el sentido arácnido, y a partir de ahí ya no es nada más la materia lo que gobierna mi vida. Ya entiendo que hay un universo mucho más allá, empieza a despertarse el tema de espiritualidad y empieza a renacer otras cosas. En la ciudad de donde yo venía ya había tenido también la experiencia de practicar yoga. Esto también motivó pues un despertar, una sensación de mente calmada, a pesar de que era Hatha Yoga, que es quizás un poco más físico. La parte inicial del Hatha Yoga, que son las asanas, son el preludio de la meditación y todas las prácticas mentales. Ya tenía la experiencia ligera de esto, y entonces yo llego a la península de Yucatán y entonces lo primero que hago es buscar yoga, porque yo ya me había acostumbrado y porque el yoga es el único ejercicio que ha funcionado conmigo, porque la realidad es que no soy el rey de los deportes. Busco el yoga. Casualmente, como a 100 metros se encuentra una maestra de yoga que hoy en día es mi amiga, y empiezo a tomar clases ahí donde impartía. Y en alguna ocasión la maestra mencionó que estaba impartiendo curso de milagros, que estaba iniciando un grupo. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Obviamente yo no tenía ni idea ni referencia. El mundo espiritual de verdad para mí era como en mi entorno no existía ninguna persona que viviera la espiritualidad o que viviera cualquier experiencia metafísica o algo así. Es que eso no era parte de las conversaciones en mi grupo social. Es muy interesante, ¿eh? Nuevamente me surge como mucho interés por curso de milagros. Me meto al grupo, empiezo a ir a las sesiones, descubro el libro, que no sé dónde está, pero por aquí lo tengo súper desgastado, pero luego se los presento. Empiezo a practicar. ¿Cuál fue el inicio para mí de curso de milagros? La maestra nos pidió que leyéramos el libro de la desaparición del universo de Gary Renard. Cosa que evidentemente fue un gran acierto, porque Gary Renard es muy purista con el mensaje, no se está desviando ni inventando historias, ni llevando agua a su molino, no, él está dando de una manera mucho más práctica o más mundana, por así decirlo, el significado de curso de milagros. Entonces empezamos por ahí, terminamos a Gary Renard. Muy sorprendente, sí, yo te lo recomiendo. Si estás empezando con un curso de milagros, si puedes agarrarte el libro de la desaparición del universo de Gary Renard, te lo súper recomiendo. Mucho, empezamos por ahí. Después ya pasamos al libro, al curso de milagros. Lo exploramos, la parte del centro, sus lecciones, el texto al inicio, el manual para el maestro, y a partir de ahí continuamos. Eso fue como yo llegué al curso de milagros, pero te quiero contar la experiencia de cómo cambió. Hay una cosa, en una de las sesiones yo le platiqué a mi maestra que era como sentir si mi casa de naipes le estuviera haciendo así con el dedo, y entonces todos los naipes se van abajo. Es importante que no nada más se hable de la parte maravillosa, sino también entender cómo empezamos a llegar al curso de milagros
y de repente entender que nuestros esquemas de pensamiento y nuestros sistemas de creencias se ven trastocados. Al principio del proceso, la realidad es que sientes como que se te mueven los cimientos. Eso me pasó. Pero poco a poco, cuando empiezas a hacer la práctica de Curso de Milagros, que básicamente es perdona lo que nunca sucedió, trabajas con el Espíritu Santo o con Jesús para ayudar a corregir tus percepciones erróneas, empiezas a trabajar los procesos que dice el Curso de Milagros y el proceso de pacificación va iniciando. La mente empieza a estar más tranquila, empiezas a tener realmente una percepción distinta, ayudado con el Espíritu Santo, por supuesto. Hoy yo no tengo absolutamente duda de Espíritu Santo, Jesús, Dios. Esos conceptos para mí ya no están fuera, ya no están puestos en duda, pero esa certeza te la va dando la práctica y la comprensión de lo que está pasando en tu vida y en tu mente. Hay que recordar que Curso de Milagros se hace a nivel de la mente. Posteriormente terminamos el proceso en el grupo donde yo inicié con la maestra de yoga y inicio yo un grupo de estudio como guía, ahora yo impartiéndolo como guía con lo mejor que pude en ese momento. Y posteriormente ya comencé con sesiones individuales de psicoterapia espiritual, de psicoterapia de un Curso de Milagros, y de esta manera he podido trabajar como más de individuo a individuo. A partir de ahí como que mi vida cambió, pero no es porque la vida haya cambiado en realidad, es porque el proceso de cambio inició conmigo. Si estás iniciando Curso de Milagros, sí te invito a que seas como muy paciente y muy tolerante con el propio proceso. No es un tema de que sucede de la noche a la mañana, ya son varios años en mi caso, pero si pudiera hacer una evaluación de lo que pasó, como un resumen, yo sí lo recomiendo Curso de Milagros muchísimo, infinitamente, incluso a mis pacientes con los que trabajo de manera individual, porque es un proceso que te cambia la mente. Y siempre se debe de mencionar que Curso de Milagros es un trabajo mental. No es un trabajo en el mundo, no es metafísica para cambiar las condiciones de la forma. Curso de Milagros no es para eso. Es 100% espiritualidad. Y la espiritualidad es un trabajo contigo mismo que lo llevas a lo profundo y eso te ayuda a recuperar tu estado de paz. Siempre lo voy a recomendar. Además, hablando de los dividendos de todo esto, un estado mental de paz sí te lleva a tomar decisiones más asertivas y cambiar las condiciones de tu mundo. O sea, es que sin querer sucede, no lo tienes que planear demasiado. Pero una mente en paz tiene dividendos. Además de los procesos de inspiración, que ya les hablaré en algún momento, que bueno, Curso de Milagros tiene mucho, pero quería platicarles esta pequeña historia de cómo llegué yo al curso. Le va a servir a los chicos que van iniciando para que vean qué es lo que pasa, porque a veces es un proceso que te enoja y eso es importante. Te puede caer muy mal de repente el Curso de Milagros, pero es normal. Si tienes ganas de hacer pausas en el proceso, haz las pausas que necesites. Yo estaba en ese, y les platico rapidísimo. Llegaba a Curso de Milagros, pero de repente esto me abrió la mente de tal manera que empecé a observar el buffet espiritual, así se le llama en el medio, el buffet espiritual, y de repente exploraba este libro y de repente exploraba este autor. No me generaban un proceso de paz, en algunos casos incluso particularmente con tema de metafísica, incluso me sacaban del estado de paz, porque metafísica es cómo modifico el entorno con el poder de la mente y chalala. Pues digo, está padre, para quien lo usa está súper, pero a mí ese proceso en particular me generaba un proceso de alejarme de la paz y eso no me gustaba. Entonces siempre regresaba a Curso de Milagros y al rato me volví a distraer con otra cosita, que es normal, o sea, no te juzgues por eso, no pasa nada. Y en mi caso, de nuevo, regresaba a Curso de Milagros. Entonces, sé empático contigo mismo. Los procesos para llegar a Curso de Milagros son muy variados. Vive tu educación espiritual y trátate bien. O sea, esa es parte importante. Trátate bien y no trates de apresurar nada. Llévatela leve.
Yo espero que te haya servido esta información. Nos vemos en próximos videos. Cuídense mucho. Abrazos.